Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Con el gusto de saludarles. Y bueno, pues bienvenidos sean ustedes a este video, un video más sobre planeación, planificación, como lo quieran ustedes llamar. Este, quiero hacer este video para concretar algunas ideas que por ahí hemos estado soltando en varios espacios y con la finalidad de ya en un futuro, esperemos que no muy lejano, podamos ya dedicarnos un poco más a la parte didáctica y sobre todo a la parte de evaluación que nos han pedido bastante. Este video obedece a la pregunta que durante varios años en diferentes foros nos han hecho de cuál sería la planeación ideal, qué elementos tendría que tener la planeación ideal. Y en efecto, pues van a ver que no presento nueva información, más lo que hice fue hacer una relectura de diversos documentos, desde planes y programas de estudio de la RIEP, pasando también por aprendizajes clave, eh, que es el cuadernillo de indicaciones para trabajar con los libros de desafíos matemáticos. Ese cuadernillo surgió cuando se implementó este proyecto de desafíos matemáticos en escuelas de tiempo completo y nos daban varias sugerencias de tipo didáctico para cómo trabajarlos. Y en fin, pues varios documentos y aquí tengo esta compilación para ustedes. Así que pues vayan tomando nota y por ahí poniendo una palomita aquellos muchos elementos que estoy seguro que sí contemplan ustedes en su planeación y cuáles son aquellos que deberíamos nosotros considerar, ¿va? Bueno, vamos a dar inicio. Pequeños problemas técnicos, pero ya encontramos cómo hacerle para que pasen las diapositivas. Bueno, pues el tema en efecto es planeación para la movilización de saberes y para el crecimiento profesional, porque tengo a bien considerar que la planeación debe ser un instrumento, pues no solamente como requisito administrativo para entregar los días lunes, sino que realmente se supone que la planeación tiene esa relevancia, tiene esa finalidad. Yo hago un diseño de estrategias, de secuencias didácticas que no llevan otra situación más que el poder aterrizar los aprendizajes esperados, que se apropien de ellos los alumnos y garantizar que estos se cumplan, ¿verdad? Pero también la otra que estoy poniendo yo aquí y que me gustaría que también lo lleváramos a la reflexión. Si nosotros plasmamos por escrito ese quehacer cotidiano, hay muchas más probabilidades de que podamos tener un insumo para nuestro propio crecimiento profesional que nos pueda ayudar en ese sentido, ¿va? Entonces, pues vamos sin más. Voy a ver desde aspectos, si nosotros consideramos la planeación de estas dos instancias, estaríamos hablando de procesos de tipo metacognitivos, que ustedes bien saben, ¿no? Se refiere al cómo aprendo, cómo estoy enseñando y cómo lo voy yo implementando y qué resultados tengo de esto. Entonces, se supone que entonces la planeación se convierte en algo vivo que me ofrece toda esta información y que obviamente me permitirá catapultar mucho, mejorar en mucho mi práctica docente. Bueno, pues voy a estar hablando desde elementos muy básicos, muy de forma, hasta elementos de fondo. Ajá, porque estos ambos son importantes. Primeramente, también te comento que dentro de mi función está el acompañar a mis compañeros docentes de la zona donde trabajo y de repente pues hacer revisiones a sus planeaciones y aquí es donde a veces encontramos algunas áreas de oportunidad o algunas cosas que hay que considerar. A este respecto te comento que hoy en día, por la situación que estamos llevando a cabo todavía en este mes de febrero del 2022, donde si vemos en las noticias los casos de COVID siguen en aumento, seguimos teniendo muchos maestros, muchos niños, muchas familias que pues se están contagiando y que esto no nos permite tener todavía el 100% de normalidad al interior de las escuelas. Hay escuelas que están trabajando el modelo híbrido, es decir, trabajando algunos días de manera presencial, alternada en la escuela y otros trabajando a distancia, trabajando a través de estas plataformas que pues ya por todos son bien conocidas. O el modelo que presentaba el gobernador del Estado de México, ¿no? Una asistencia alternada donde lunes, miércoles y viernes la mitad de un grupo asiste a clases y la otra mitad asiste martes y jueves para tratar de tener todas las mejores condiciones de la sana distancia, la cuestión de la sanitización
alfabetización, etcétera. Entonces, ante esta dificultad, ¿qué implica tener un grupo que asiste solamente 3 días a la semana o 2 días a la semana? Pues va a implicar que tu trabajo va a ser al 50% y que ahorita cualquier formato que estés usando tú para planificar y que se esté adecuando a estas circunstancias, nos damos por bien servidos. Es decir, que si actualmente tu formato de planeación contiene solamente los 3 elementos básicos que sería aprendizajes esperado, actividades que pueden ser secuencias didácticas o actividades y evaluación, nos damos por bien servidos. Muchos compañeros de sus formatos intercalan actividad para el lunes y martes porque es la misma actividad que va a estar trabajando en 2 grupos, en 2 días, perdón. Entonces, pues estamos trabajando a un 50% en la mayoría de los casos. Así que un formato que actualmente contenga estos elementos, pues está muy bien, está correcto, porque nos estamos adecuando a esta situación todavía tan complicada. No obstante, el ofrecerte este video es para recordarte que si bien ahorita te estoy comentando que este formato estaría correcto, no olvides que cada asignatura tiene elementos que coinciden, que son los mismos, independientemente de la asignatura, pero también hay algunos aspectos que son particulares de cada área o de cada asignatura y que estos tendrían que verse reflejados también en lo que es la planeación. Entonces te recuerdo esta parte y a esto es a lo que va esta propuesta. Bueno, primeramente, de repente encontramos en todas las planeaciones un cuadro de presentación donde viene el nombre de la escuela, grado y grupo, turno, nombre del docente, cantidad de alumnos, fecha. A esto generalmente le llamamos nosotros semanario porque la mayor parte de compañeros docentes planea por semana, aunque hay quien lo hace quincenalmente, mensualmente, inclusive bimestral o trimestralmente, aunque es más complicado, ¿no? Porque si estamos hablando de procesos dinámicos, muchas veces es muy complejo planear un mes porque de repente se van a suscitar situaciones en el transcurso de la operatividad de la planeación que te van a hacer modificar, regresarte o avanzar. Entonces yo creo que lo más sensato sería una planeación semanal, igual o mucho quincenal. Pero de repente me he encontrado, insisto, al revisar algunas planeaciones que ni siquiera este cuadro ya aparece y hay una razón de ser, que muchos compañeros maestros han utilizado el poder, ya en su planeación ya no la hacen en cuaderno, antes creo que todo el mundo la hacíamos en un cuaderno, pues ahora con la cuestión digital y la computadora, pues es más fácil hacerla por separado, imprimir cada semana, irla guardando en cubrehojas y meterlas en una carpeta de argollas. Entonces, para muchos es más fácil trabajar su planeación en esas carpetas y entonces, por esa razón, si yo reviso las carpetas, al principio va a venir hasta una portada muy bonita, a color, con todos los elementos de la escuela. Después de la portada tendría que venir el diagnóstico del grupo que se hizo a principio de ciclo escolar, donde me clarifican, me explicitan las características básicas generales del grupo, inclusive hasta de los niños en particular, ¿no? Como lo hayas tú trabajado. ¿Por qué? Porque se supone que a partir de esa información, si el grupo predominantemente es kinestésico, visual, si es pasivo, si es activo, si tenemos niños, con alguna condición especial, toda esa información que a mí me va a servir para diseñar mis secuencias didácticas, pues ahí tendría que estar. Y ya después vienen las planeaciones semanales, por eso te comento que a veces es donde me he percatado que ya cuando yo pido la planeación, no sé, de esta semana en particular, encontramos que no aparece este cuadro porque a lo mejor ya está al principio. Todo tiene una razón de ser y compañeros directores, cuando revisemos planeaciones, siempre lo he dicho, siempre que veamos algo que no nos está cuadrando, antes de ponerle tache al compañero, habrá que dialogar. Casi estoy seguro que la mayoría de las veces hay una razón de ser de por qué se hacen o no se hacen las cosas y bueno, dialogando nos entendemos. Posteriormente, bueno, este sería un formato que estoy proponiendo para una asignatura en particular. Pensemos que sea español, matemáticas o educación socioemocional. Entonces le anotamos ahí de qué asignatura estoy hablando o cuál es el área de desarrollo, educación física, tal vez, ¿no? Lo que yo voy a trabajar. Después, este cuadro. Insisto, si tú vas revisando,
probablemente tu planeación, ya sea que tú la diseñes, que tú la descargues o la compres, sobre todo en estos dos últimos casos, las planeaciones descargadas o compradas, casi todas incluyen todo esto. Es más, hasta incluyen información que para mi punto de vista está de más. Algunos incluyen hasta estándares curriculares y mucha otra situación que a veces la planeación se hace demasiado extensa. No obstante, pues yo sí te sugiero que ya cuando nos hagamos especialistas, que a este respecto he hecho yo una propuesta que siento que es muy interesante y que es sobre todo práctica y que realmente ofrece buenos resultados, garantizadísimo es que no te quiero con esta presentación decir que tu planeación está mal y que la quites y que ahora trabajes este modelo que te estoy presentando, pero sí te sugeriría que te hagas especialista de cada asignatura al mes o cada bimestre. Es decir, no, tú trabajas las demás asignaturas como lo has venido haciendo, pero te propongo, ¿qué te parece español o matemáticas? Date a la oportunidad de experimentar con lo que te voy a proponer a continuación y realízalo casi, casi de principio a fin como te lo voy a presentar durante un mes, durante 2 meses. Prontamente te darás cuenta que te haces especialista en esa asignatura. Y posteriormente, en los siguientes 2 meses, puedes agarrar otra. Y bueno, en un ciclo escolar te puedes hacer tú agarrar mucha habilidad en 3, 4 asignaturas. Entonces, eso ya sería fabuloso. Por ejemplo, aquí, no solamente contemplar la cuestión del enfoque, que a lo mejor ya viene en una planeación comprada, sino que te des a la tarea de buscar, de darle una lectura con una sola vez que lo hagas. Vamos a hablar de español. Revísame cuál es el enfoque. ¿Todavía sigue siendo comunicativo funcional? ¿Ha habido algunas variantes? ¿Eres maestro de tercero a sexto? Estamos hablando de la RIEP. Eres maestro de primero y segundo, estamos hablando de aprendizajes clave. ¿Qué tanto cambió el enfoque de lengua materna o de español? En este ciclo escolar llegaron los libros de lengua materna, ya tenemos ahora no nada más de primero y segundo, como hace algunos años, ya tenemos de tercero, cuarto, quinto. Entonces, ¿cuál es el enfoque de esos materiales? ¿Están acordes a aprendizajes clave o a qué plan y programas están refiriéndose? ¿Cuál es el propósito general de la asignatura? Y aquí tú ves que antes de competencia y aprendizaje esperado, yo dejé unos huecos, que este es aquí el meollo del asunto. Hay situaciones que son particulares de acuerdo a cada asignatura. Si estamos hablando de español, yo colocaría aquí, ya una vez que tenemos la selección del contenido que vamos a trabajar, pues aquí vendría prácticamente las prácticas social del lenguaje. Con este tema que vas a dar esta semana, no sé, llámese el instructivo, ¿cuál es la práctica social del lenguaje en el que va a estar inmerso ese trabajo? Del lado derecho podríamos anotar los tipos de texto. Vamos a hablar de textos literarios, vamos a hablar de textos informativos. ¿Cuál es el tipo de texto? Porque se supone que dependiendo del tipo de texto a abordar, va a variar un poco la secuencia didáctica o la serie de actividades que yo proponga. Competencias, bueno, antes. Y si estamos hablando de matemáticas, pues yo creo que este espacio me permite a mí poderme enfocar en la intención didáctica, inclusive la consigna estaría interesante poderla plasmar acá. Este es como un ejemplo. Cada asignatura contiene ciertas particularidades que sería muy interesante que estén plasmadas aquí. Competencias, pues las planeaciones que se descargan o se compran, vienen las 4 competencias de español, ahí ya vienen, pero el trabajo que yo siempre te he invitado, inclusive aunque tú compres una planeación de este tipo, si están en Word, es fabulosa porque entonces tú puedes modificar muchas cosas. Y a este respecto, no siempre al trabajar el tema del instructivo vas a desarrollar las 4 competencias del español. Entonces, aquí es ese trabajo que empiezas a hacer tú muy selectivo. Empezar a quitar o solamente colocar 1 o 2 competencias que se vinculan directamente con el tema del instructivo. Y posteriormente, pues viene aquí el aprendizaje esperado, que como tú bien sabes, el aprendizaje esperado es lo que sintetiza, lo que concreta todos los demás elementos del cuadro que estamos viendo ahorita aquí en pantalla. El aprendizaje esperado es la parte operativa de la competencia. Comienza con un verbo. Si te dice identifica, que construya, que elabore, que analice, ese verbo tiene que ver
y lo pusimos, por eso lo pusimos al principio del título, planeación para la movilización de saberes. ¿Es un saber? ¿Es un saber hacer o un saber ser? ¿O a qué se refiere el aprendizaje esperado? El verbo es lo que te va a dar la clave para saber qué tanto vas a abarcar del tema y sobre todo cómo nos vamos a ir. A lo mejor nada más es la cuestión de saber, es que el alumno tenga nociones de alguna situación, en este caso del instructivo, que conozca algunos instructivos a partir de los ejercicios que vengan en el libro de texto, hojas impresas que tú manejes, ejemplos en videos que tú le coloques, o se trata de la elaboración ya de un propio instructivo, porque probablemente en bloques anteriores ya vimos algunas nociones, pero ahora queremos que el alumno ya diseñe un instructivo. Entonces me voy a ir al saber hacer. El aprendizaje esperado por eso es importante, porque te marca la pauta de las acciones que se van realizando. Esto lo retomé también, recuerdan ustedes cuando empezó la RIE causó mucho revuelo, lo que era la cuestión de la transversalidad. Esto se manejaba mucho en formación cívica y ética. Entonces, fíjate, lo quise retomar porque inclusive la propuesta es que arriba ya vimos toda la secuencia. Aquí, después de haber colocado nosotros el enfoque, las competencias, etcétera, bueno, vamos a ver. Ahora sí, colócame cuál es el contenido temático. Totalmente vinculado con el aprendizaje esperado. Entonces, ya pues, ya no pongo otros ejemplos. Nos quedamos con el del instructivo. Aquí tengo contenido temático, pues el instructivo. ¿Hay alguna manera de vincular algunos temas de formación cívica y ética? Esto recuerden, compañeros, que comenzó desde la RIE, que nos decían, hay contenidos de formación cívica y ética que son exclusivos de la asignatura, como, no sé, analizar el artículo tercero de la Constitución, alguna situación muy en particular, pero hay otros contenidos que son transversales. La igualdad, la equidad, la cuestión de la participación ciudadana, muchas situaciones que hoy en día también están en boga y que perfectamente podría trabajarse y sobre todo ahorita en español, porque recuerden que esto del instructivo va dentro de una práctica social del lenguaje. Entonces, no se trata de que el niño elabore un instructivo, lo traiga en el cuaderno, se lo dé al maestro, el maestro lo califique, califique la tarea, se cierra el cuaderno y ya. Hasta ahí queda. La idea de las prácticas sociales del lenguaje es que todos los tipos de textos se socialicen. Ya elaboraste, ya analizaste un instructivo, vamos a ponerlo en común, vamos a socializarlo con mi compañero de al lado, con mi equipo, en plenaria, en salón. Y entonces, si hablamos de esta interacción que se va a dar en un contenido de español, pues obviamente al interactuar está implícito situaciones de formación cívica y ética como las que acabo de mencionar, como la participación, las cuestiones de la equidad, etcétera. Y bueno, esto ya lo sabíamos. Ya lo que yo le agregué aquí es que muchas veces también esto de la educación socioemocional también lo podríamos trabajar de una manera transversal, porque el cómo vamos regulando nosotros esa interrelación entre los niños, pues ahí estamos prácticamente trabajando esta parte. Otra asignatura, porque probablemente, no sé, dependiendo del tipo de instructivo, a lo mejor podría yo relacionarlo con mi tema de historia o de geografía, alguna cuestión. Inclusive aquí yo pondría también Programa Nacional de Convivencia Escolar. Si hablamos de formación cívica y ética, estamos hablando de Programa también Nacional de Convivencia, entonces muchas cuestiones podrían estar implícitas dentro de un trabajo en la asignatura de español y que esté plasmado, y es que aquí está la cuestión. Lo único que te quiero decir es que esto esté plasmado, que esté escrito, porque muchas de estas cosas tú las realizas de manera intuitiva. O sea, lo realizas de manera ya muy práctica, ¿no? Pero el hecho es que pueda esto estar plasmado. No sé, dentro de 5 años, tal vez no recuerdes la clase que diste el día de hoy. Hoy, que es que 10 de febrero del 2022. En 5 años no te vas a acordar qué diste. Pero si en 5 años te encuentras la planeación de esta semana y ves cómo vinculaste formación cívica, educación socioemocional, PENSE, Programa Nacional de Convivencia, perdón, con el contenido, dices, ay, mira qué hábil era yo en aquel entonces, cómo pude, sí, ya me acordé hasta de cómo di la clase y cómo al final terminamos, no sé, con alguna situación muy creativa, ¿no? Entonces, escribirlo nos permite a nosotros hacer una construcción eh, metacognitiva de estos procesos de planeación y de nuestra práctica educativa. Después yo propondría, aquí me hago un paréntesis, este formato que compilé, que realicé como una propuesta, está en Word.
Al final aparece mi número telefónico, si alguien lo requiere, pues me manda un WhatsApp y conjunto se lo envío por WhatsApp o por correo electrónico. Pero para efectos de este video, ese formato en Word lo transformé en una presentación en PowerPoint, que es lo que te estoy ofreciendo ahorita, pero en sí existe como un formato en Word de 3 cuartillitas. Bueno, pues yo sugeriría que después, antes de empezar ya con lo bueno, esté plasmado aquí por escrito el diagnóstico y o conocimientos previos del tema que estás abordando. Quienes me conocen saben que no me he cansado en muchas asesorías, en muchos foros, de estar haciendo esta propuesta. Para mi gusto, la lógica de todo esto de la RIEV, de los aprendizajes clave y ahora de la nueva escuela mexicana que siguen todavía esta línea de competencias, porque pues, es lo que está en boga, ya no se supone que dejamos la escuela tradicional y seguimos con esa construcción de conocimientos piagetiana, pero ahora dentro de un marco de un pensamiento complejo y de una movilización de saberes. Eso ya no va a cambiar. Entonces, siempre he propuesto que si llevamos esta línea, cuando demos un tema nuevo, el diagnóstico que me va a permitir o las actividades que me van a permitir saber cuáles son los conocimientos previos que tiene mi alumno, estas actividades deben realizarse el día viernes. El día viernes porque entonces hago un sondeo, hago, no sé, una hojita impresa donde vienen 3 tipos de texto. En uno de ellos viene la ilustración de un instructivo y el alumno tiene que colocar qué tipo de texto es y, oh sorpresa, me encuentro con este ejercicio que el alumno no identificó el cuento, identificó el texto hasta científico, pero no supieron, la mayor parte de mi grupo no supo identificar visualmente un instructivo. ¿Qué sucede? Nada, no pasa nada. Ya obtuve los conocimientos previos y el fin de semana me doy a la tarea de diseñar mis actividades o mi secuencia didáctica a partir de esa información. Por eso es muy importante. Hay quienes hacen la planeación el fin de semana y el lunes incorporan las actividades de conocimientos previos. Pero obviamente no nos dejaré, no nos mentamos. Difícilmente si yo ya hice mi planeación y el lunes me doy cuenta que el niño no sabe qué es instructivo, ya no la voy a cambiar. A lo mejor hago algunas adecuaciones prácticas, pero mi planeación ya no la muevo y eso implica también trabajar doble. Entonces, regresemos al ejemplo, mejor hazlo los viernes. Sondeas cuáles son, haces un diagnóstico muy leve, un ejercicio, hasta una lluvia de ideas, una conversación sobre el instructivo, es algo muy sencillo y simplemente que, perdón, simplemente que a ti te permita obtener esa información. Oh, sorpresa, resulta que no, al contrario, los niños identificaron perfectamente bien el instructivo y nos pusieron ejemplos de lo que hicieron el año pasado, tienen muy clara la idea de las recetas de cocina, de hacer instructivos para utilizar un juguete o ensamblar un juguete, entonces han hecho varios ejercicios, entonces tu secuencia didáctica va a cambiar porque se va a ir ya a situaciones a lo mejor ya nada más para reafirmar o para irnos de lleno a la movilización de saberes en el sentido del saber hacer. Vamos a hacer un instructivo, pero mis niños prácticamente ya cuentan con todos los elementos cognitivos, conceptuales para poder enfrentarse al tema. Entonces, esto lo realizas, pero plásmalo y plásmalo en 1 o 2 parrafitos, algo así muy breve que te permita decir, y sobre todo esto por este proceso metacognitivo que te permita decir, este niño estaba en ceros en esto, este grupo estaba en ceros en esto, y después de mi secuencia didáctica, ya todo el mundo construyó en un 80, en un 90, en un 100% el aprendizaje esperado que se tenía. ¿Sí me explico? Entonces, el hacerlo por escrito nos ayuda mucho también a hacer una valoración para nosotros mismos, ya no es tanto para entregar a nuestras autoridades. Esta situación yo le llamo también hacer una construcción de vivencias exitosas, pero que tú y tus alumnos, por eso la importancia, ¿no? Decíamos cuando llegó lo de la RIEP, una de las reglas o las sugerencias que se hacían es que el alumno conozca el aprendizaje esperado, siempre comparte con ellos el aprendizaje esperado, siempre el niño tiene que saber por qué le hace las cosas que le estás pidiendo. Ya no, ahí sí le quitamos eso a la escuela tradicionalista. Ya, alumno, ya no debes hacer las cosas porque lo digo yo que soy tu maestro, si no hay una razón de ser. Al finalizar, nosotros
involucrados, aquí nos está diciendo, sabremos identificar y distinguir instructivos de otro tipo de texto, pensando que ese nada más sea el aprendizaje esperado, o ya somos capaces de elaborar textos instructivos de manera coherente, de manera lógica, con todos sus elementos y que sean funcionales. Entonces, al final, si tú esta idea la vas compartiendo con los alumnos, pues al final podremos tener un resultado evidente para todos los involucrados, niños y tú, si lo logramos o no lo logramos. Bueno, entonces esta es la propuesta. Después viene ahora sí esto que ya es más conocido por todos nosotros, es la parte medular, es donde viene la secuencia didáctica. Algunos manejan tiempos, materiales, evaluación. Hay quien me maneja ahorita actualmente a lo mejor del lado izquierdo días. Esta planeación que ves tú se va a trabajar el día lunes y martes porque tengo, insisto, a mi grupo repartido en dos partes. Manejan entonces también otro tipo de situaciones, inclusive algunos manejan del lado izquierdo, ahí ponen el aprendizaje esperado y eso está fabuloso, ¿no? Porque ves aprendizaje, actividades o secuencia didáctica y lo que es la evaluación. Aquí solamente quise hacer una compilación y abajo de los títulos puse entre paréntesis, ¿qué tendrías que considerar? En este caso vamos por partes, para hacer una secuencia didáctica. Primeramente, recordarte que existen pues dos maneras de poder abordar los contenidos. Una es a través de actividades. Las actividades son solamente una lista de acciones que va realizando el alumno, que puede ser dejar una tarea de investigación, leer el inicio del libro de texto del tema que estoy abordando, contestar la hojita impresa que les voy a dar después de contestar el libro, mi exposición sobre lo que es el instructivo, después vamos a pedirles que ellos saquen su tarea y que en equipo contesten unas preguntas, no sé, todas las actividades que a ti se te ocurran que gustes y mandes. Si es una simple lista, se le llaman actividades. Para que sea secuencia didáctica, esa lista de actividades tiene algunas consideraciones muy importantes. La primera de ellas, que aquí es donde ya no siempre coincido y no pueden coincidir, así tengan a los mejores pedagogos las editoriales que venden o que ofrecen sus servicios de planeación en internet, así tengan a los mejores pedagogos elaborando secuencias didácticas y planeaciones, ellos jamás van a poder tener un elemento clave que solamente tú, maestro, tienes. Por eso, si tú eres de los que descargan esas planeaciones, siempre lo he dicho, no está mal, pero haz las adecuaciones. Haz las adecuaciones de acuerdo al contexto particular de tu grupo. ¿Cuál es la primera adecuación o qué es lo primero que tienes que considerar? Aquí lo dice, retoma los conocimientos previos. Y ya lo expliqué hace un rato, yo creo que ya no es necesario insistir sobre la parte. Si los niños tienen un vasto nivel de nociones de lo que se debe trabajar, para lograr el aprendizaje esperado, te vas muy rápido. Si el niño adolece o el grupo, la mayoría del grupo adolece de esas nociones, tendrás que regresarte un poquito. Entonces, yo iba a trabajar suma de fracciones esta semana, pero en mi diagnóstico, mis conocimientos previos me arrojaron que mis niños, aunque son de quinto, son de sexto, no recuerdan muy bien la función del numerador y denominador y se confunden con las fracciones equivalentes. Entonces, me tengo que regresar. Si yo iba a dar suma de fracciones el lunes, pues lo pospongo hasta el jueves o hasta la siguiente semana y mi secuencia va a atender a las necesidades, a las áreas de oportunidad que identifiqué en mi grupo y otra vez vamos a ir con no sé, con las fichas, con pasteles de FOMI, con material didáctico, porque tengo que dejarles bien claro esa y que sobre todo que lo manipulen, que lo trabajen y que ya después mentalmente puedan ubicar equivalencias de fracciones de una manera rápida, ¿no? Y efectiva. Entonces, por eso, insisto, ni el mejor pedagogo que tú contrataras para que te hiciera la planeación, si no conoce ese contexto, si no conoce las particularidades de cada tema, de cada sesión, pues difícilmente va a ser funcional esa planeación, ¿va? Entonces, retomar conocimientos previos y o diagnóstico, atender a la diversidad. Por eso comentamos, el diagnóstico era muy importante que esté en esa carpetita de argollas para que podamos ver a los niños que tienen a lo mejor alguna debilidad visual y que los tengo al frente del grupo, aquellos que tienen algunas necesidades especiales, aquellos, como te mencioné, qué va a pasar, para qué me
pones en tu planeación que el grupo en un 80% es kinestésico, si al leer tu secuencia didáctica yo no veo que los movilices, nada más todo el tiempo están leyendo, escribiendo, redactando, pero no hay nada que los pueda movilizar. Entonces hay que atender a la diversidad. Promover el trabajo grupal para la construcción colaborativa del conocimiento. Tú guarda estos datos para cuando ya regresemos a una normalidad normal y lo podamos implementar, porque pongo todo esto, está entre paréntesis, está entrecomillado, porque actualmente, por ejemplo, esto de promover el trabajo grupal, pues es una de las acciones que estamos trabajando de manera muy limitada. O sea, realmente estamos cuidando que los niños tengan su propio espacio, que se esté sanitizando constantemente, las mamás están yendo a apoyar con el aseo del salón, pero ahorita mucho trabajo grupal no podemos trabajar, valga la redundancia, ¿no? Es un trabajo más individual, entonces esto lo dejamos ahorita entrecomillado, es necesario, pero ahorita no son las condiciones todavía. La construcción colaborativa del conocimiento se tiene que dejar en segundo lugar, porque en primer lugar está el salvaguardar la integridad y la salud de nuestros alumnos, ¿va? Bueno, diversificar estrategias didácticas y bueno, esto para mí es lo más importante, porque he visto planeaciones, inclusive de las que no solamente diseñan los compañeros, sino de las que se compran, donde colocaron actividades como te mencioné hace un rato. Inicio, contestar tal página del libro de texto y una hojita impresa. Desarrollo, y que el alumno en otro ejercicio pueda identificar cuáles son las partes que componen un instructivo. Cierre, contestar un ejercicio del libro de texto o unas preguntas. Entonces, muchas veces hemos adolecido de pensar que las actividades de inicio son las que van primero, las de desarrollo son las que van después y las de cierre son las que son para terminar. Pero siguiendo esa lógica, yo podría moverlas, las que pusiste tú de cierre, yo las podría poner al inicio. Mejor empezamos con el libro de texto y en el cierre dejamos la hojita impresa. No, mejor empezamos con la hojita impresa y al final en el desarrollo el libro de texto, ¿no? Cosas por el estilo, no. Una secuencia didáctica debe tener lo que yo le estoy llamando aquí, una coherencia sistémica de los tres momentos. No es una lista de actividades, es un trabajo coherente, las actividades están concatenadas, están armadas de tal manera sistémica que si tú mueves una de esas actividades, tal vez no logres los aprendizajes esperados, porque hay una razón de ser. Las actividades de inicio, en cortito, recuérdalo, son actividades para obtener los conocimientos previos. Son las actividades de rapport, es la lluvia de ideas, es el diagnóstico que tú realizas para saber cuál es el nivel de conocimiento que tiene el alumno o de habilidad para manejar ese aprendizaje que tiene el alumno. Entonces, las utilizamos para conocer. Inclusive, por eso te menciono, estas tendrían que ser una semana antes. Actividades de desarrollo, ahora sí ya vienen, son las fuertes. Es la magia que haces tú en el aula. Son aquellas actividades que te van a ayudar a ti a favorecer que el alumno alcance los aprendizajes esperados. A veces va a implicar ese trabajo en equipo, ese desmenuzamiento, esa elaboración del instructivo en equipos, en subgrupos. Aquí también vendría tu exposición, porque aunque hagas una lluvia de ideas donde los alumnos plasmen, recuerda que a final de cuentas tu función como docente es aterrizar, es que el alumno se lleve el conocimiento, así que no satanizamos la escuela tradicionalista en ese sentido. Debe haber un momento donde tú retomas tu papel tradicional de pararte frente al grupo y a ver, de lo que mencionó este equipo y mencionó este otro y de lo que está diciendo este equipo, entre todos ayudas a que el niño construya el conocimiento y si están muy vagos, pues les das otro empujoncito más y les dices, muchachos, un instructivo es esto, de acuerdo a lo que ustedes mencionan, pero tú tienes que puntualizar, tienes que clarificar porque ese es nuestro trabajo, ¿no? Entonces, esto te pueden ir en las actividades de desarrollo y en el cierre puede ser una o dos actividades que a ti te permitan solamente poder valorar si se logró, si se entendió el tema para empezar y si se logró el aprendizaje esperado. Esa es la coherencia sistémica de los tres momentos de una secuencia didáctica. Si tu secuencia no la construyes de esta manera, entonces quítale el título, no es secuencia didáctica, solamente son actividades. Tiempos.
Bueno, optimizar tiempos y espacios hoy más que nunca es muy importante. Aquí podemos plasmar esa parte, cuánto tiempo nos vamos a llevar en esta secuencia didáctica. Puede ser una sesión de una hora, hora y media, o puede llevarnos una semana o 2 semanas porque son varias actividades. Entonces el día viernes, actividades de inicio, martes, miércoles y jueves, que es cuando me toca esa clase, doy a las actividades de desarrollo y hasta la siguiente, lunes de la siguiente semana, hago mi actividad del cierre. No sé, ahí es ya como te organizas tú. Materiales, pues ya viene la selección, diseño y empleo eficaz de los mismos, que aunque ahorita también esto lo ponemos entre comillados, si pudiera yo hacer una visita repentina a tu salón, podríamos encontrar ahorita, y ahorita se supone que deberíamos encontrar casi nulo material didáctico. Cuestiones que venían en nuestros manuales de regreso seguro, la cuestión de protocolos, la cuestión entre menos, es más, si no hay cortinas ahorita en el salón, pues es mucho mejor, o si las hay, se supone que cada viernes se las llevan un padre de familia, nos vamos apoyando con las familias para que el lunes estén perfectamente lavadas. Ahorita no nos podemos compartir mucho material, está siendo muy compleja esta situación, es más el material individual que puedan traer los niños, pero las condiciones todavía no están como antes, ¿no? De sacar mis botes con mis fichitas de madera o de plástico, las rojas y azules, ¿no? Para ver decenas y centenas. No puedo vaciar mi bote y que pasen los niños y agarren. Y si lo hacemos, hay que estarlas limpiando y nuevamente cuidándose. Es muy, muy complicado ahorita trabajar esta parte. No obstante, sí es importante que lo podamos retomar, insisto, cuando todo esto regresemos a esta normalidad. Y tú me entiendes mucho mejor porque varios de ustedes nos han comentado que los niños, después de ese trabajo a distancia, el ciclo escolar pasado sobre todo, que estábamos casi al 100% a distancia, llegaron con muchas áreas de oportunidad. Yo he comentado en varias ocasiones que si teniendo a los niños ahí en físico para el tema de las fracciones, llevando material concreto, es muy complicado, es un tema muy complicado que el niño se vaya apropiando de lo que significa el numerador y denominador y no sé, esa movilización, ese juego que pueda hacer con las fracciones, es muy complicado que lo puedan realizar. Pues ahora no quiero imaginar lo difícil que fue trabajarlo a través de estas plataformas, a través de una clase a distancia, ¿no? Entonces, cuando esto llegue, regresemos a una asistencia ya diaria, a una asistencia ya normal y que no estemos habiendo necesidad de estarnos cuidando tanto y podamos hacer este uso compartido de materiales, habrá que retomarlo y que mi práctica retome esta situación del usar material didáctico. Y bueno, en evaluación, pues tomar en cuenta los insumos, los indicadores e instrumentos de evaluación. Yo en muchas planeaciones veo que esta es la parte más débil. Generalmente, muchas veces ponemos después de la secuencia didáctica, evaluación, lista de cotejo. Me voy a otra asignatura, veo la secuencia, veo todos los elementos que coloca el compañero y en evaluación, lista de cotejo. O ponemos con las actividades diarias, con las actividades diarias, con las evidencias del trabajo, pero queda muy vago, queda muy general, pero hay una razón, porque tampoco es obligatorio que en la planeación esté plasmada esta parte de evaluación. Por eso muchos nada más la mencionan, por no dejar, porque se supone que existe otro u otros documentos, aparte de la planeación, donde ahí sí se especifica a detalle cómo son estos procesos evaluativos, ¿no? Que son nuestros instrumentos de evaluación. O sea, si aquí nada más me menciona la lista de cotejo, pues vamos a ver ese documento. Hace referencia a que existe un documento que se llama lista de cotejo y en esa lista de cotejo yo podré entonces ya poder revisar a detalle cómo el maestro ha desmenuzado todo esto. Ya cuando hagamos nuestras asesorías o nuestros videos sobre evaluación, te volveré con esa insistencia, ¿no? El aprendizaje esperado es el primer insumo que debes tú considerar. Si vas y lo transformas en indicador, el enunciado del aprendizaje esperado, lo transformas en uno o dos indicadores que es el que vas a colocar en tus instrumentos de evaluación y ya después todos los que tú gustes y mandes. También aquí es importante considerar si de esta secuencia didáctica vas a tomar en cuenta la coevaluación, la heteroevaluación, la autoevaluación, qué es lo que vas a tomar en cuenta. Y yo estoy haciendo mucha alusión a ese fabuloso libro de cómo mejorar la evaluación de Pedro Revela, donde nos dice, recuerda maestro, que no todo lo que realizas de 8 a 1 en toda tu jornada se va a evaluar. No todo lo que se realiza todos los días es evaluable o es sujeto de ser evaluado. Si tú dejas de inicio una tarea
una investigación, pues esa investigación te va a servir para la lluvia de ideas, para la plenaria, y ahí vas a identificar quién sí investigó la tarea o quién nada más copió y pegó. Pero probablemente no sea muy desgastante tener que calificarla y asignarle una calificación y registrarla. Entonces, se califica de otra manera diferente, ¿sí? Entonces, pero de toda esa secuencia didáctica, no sé, 7, 8, 9 actividades que pusiste en esos 3 momentos, ¿cuál de esas 9, 10 actividades sí la vas a considerar dentro de tu evaluación formativa para que aterrice en una evaluación sumativa o calificación? ¿Va? Pero eso lo hablamos después. Bueno, esta parte también de observaciones y donde viene la firma del director. Yo he encontrado que esto era clásico, bueno, en la época que yo estaba o que llegué aquí a trabajar en magisterio, de ley tenía que venir esta parte, ¿no? Ya algunos compañeros me han comentado, pues es que mira, como, ¿para qué pongo observaciones si el director nunca me escribe nada? De todas maneras, sugerimos, déjenla ahí, colóquenla, siempre que esté esa opción, que te puedan felicitar, que te puedan hacer alguna observación, alguna sugerencia, que esté ahí plasmado. Y del lado izquierdo siempre va el nombre de quien realizó la planeación y del lado derecho el visto bueno. Esto parece de forma. Este cuadro no impacta, si está o no está, no impacta para nada en la cuestión didáctica o pedagógica, pero esto podríamos hablar si tiene una importancia muy fuerte desde el punto de vista legal. Se supone que tú no te puedes parar frente a grupo nada más porque eres el maestro o porque tienes tu carrera, tu título que te avala como docente. No, para tú poder pararte todos los días frente a un grupo, es porque hay una autoridad que te autorizó para estar ahí. Esa es la idea del visto bueno. Yo estoy aquí porque mi autoridad, así se hagan las revisiones que se hagan, a veces da tiempo de que el director pueda hacer una revisión muy sucinta, o hay veces que nada más le da una ojeada, se detienen 2, 3 puntos y ya te firma y te sella, porque pues también este documento no puede quedarse toda la semana en la oficina de la dirección, se te tiene que entregar para que tú estés trabajando con él. Pero independientemente de cómo se realice o no se realice esta revisión, es la autorización que se te está dando. Yo ponía un ejemplo este fin de semana en las asesorías que tuvimos presenciales, bueno, en Zoom, que haz de cuenta estás trabajando el tema de sexualidad y de repente estás hablando del pene y la vagina. Y al día siguiente tú, pues, tú lo estás trabajando de acuerdo al libro de texto, te encuentras que viene un padre muy enfurecido porque pues él todavía le dicen hacer del uno y hacer del dos y le dice que el platanito, que el pajarito y tú ya le metiste la palabra pene. Entonces se viene muy molesto y ha sido una situación real, ¿no? Y de repente son de esos temas que son un poquito complicados de trabajar. Y bueno, pues tú con todas las de la ley puedes decir, yo estoy trabajando, aquí está mi plan y programas, aquí está mi libro de textos, son las palabras que son las palabras que deben de ser, es el lenguaje que a mí se me autorizó para poder trabajar. Y la otra, aquí está el visto bueno de mi director, que él tenía conocimiento que voy a trabajar esos temas durante esta semana y está la autorización. Entonces también como protección, ¿no? Es este elemento. Entonces, no lo olviden. Ahora, todo esto, si lo aplicamos tal cual, yo siento que garantiza todavía un porcentaje mayor de que el alumno pueda alcanzar los conocimientos previos y los aprendizajes esperados que estaban proyectados, porque se está haciendo una revisión desde sus conocimientos previos, desde sus intereses, sus necesidades. Cuando yo te hablo de que ese diagnóstico debe estar presente, alguna vez lo comentamos, ¿no? En el diagnóstico no solamente son estilos de aprendizaje, canales sensoperceptivos, son hasta los intereses de los niños, preguntarles cuáles son sus miedos, qué es lo que les gusta jugar, cuáles son las canciones que ellos les gusta. Imagínense, ahorita a todo el mundo le encanta jugar Fortnite. Entonces, si tú no nunca ni de reojo has visto de qué se trata ese juego, pues no sabrás de la isla. Y si el juego desarrolla, aunque es un juego de guerra y toda esta situación, aunque el juego se desarrolla en una isla, imagínate de repente en tu actividad, en tu hojita impresa que vas desarrollando para que el alumno identifique algunas, no sé, el uso del punto y de la coma en español o algunos temas de historia, de guerras que puedas trabajar, de ecología. El videojuego se desarrolla
en una isla, entonces, ¿qué ecosistemas podríamos encontrar en esa isla? ¿Qué recursos marítimos hay alrededor de esa isla? O sea, si tú de repente no jalas un poquito los intereses de los chicos con tus clases, pues vamos a estar siempre desfasando, ¿no? Como que en dos realidades. Una, la realidad donde el alumno está encerrado contigo en el aula y una muy diferente la que llega a casa. Y a veces es importante jalar un poquito, hasta una ilustración en una hojita impresa de uno de los personajes de este videojuego o de alguna de las caricaturas que a ellos les gustan. Ay, mira, aquí aparece Bob Esponja, ¿no? Ellos ya nada más por ese detalle le llama la atención para ver qué se relaciona. Y si el problema de matemáticas no es de un señor Pedro que nadie conoce y que tiene una tlapalería en no sé qué lado, sino es que Bob Esponja ahora dejó de trabajar ahí en las hamburguesas para tener su propia tlapalería y hay problemas de matemáticas que derivan de esto, esto fomenta mucho la imaginación y hace que sea atractivo esta parte, ¿no? Bueno, vámonos ahora. La segunda parte del título que yo les colocaba era planeación para la movilización de saberes, pero también para el mejoramiento de nuestra práctica profesional, para esta parte metacognitiva que, como ya te expliqué, no es otra cosa más que plasmarlo en escrito. Todo esto tú lo llevas en la cabeza, todo esto tú lo realizas ya de manera intuitiva, pero ahora es plasmarlo por escrito, por el ejemplo que te puse, ¿no? Que puedas tú ver una evolución de lo que fuiste hace 5 años, de cómo planeabas, de cómo hacías tus clases, a lo que eres ahorita. Y fíjate, algunas preguntas que yo te sugiero serían estas. ¿La secuencia didáctica fue dinámica, atractiva, divertida o interesante para los alumnos? Esto no es para tu director ni para tu supervisor, esto es para ti, entonces no le pongas sí o no. Si le pones sí, ¿por qué? ¿En qué viste, en qué sentiste que fue dinámica? Ah, es que estuvieron bien participativos, atractiva, sí, estuvieron risa y risa, les gustó mucho el ejemplo y estuvieron ellos muy entretenidos, ¿no? Nunca los había visto tan contentos. O no, la verdad, no, no, eso del Bob Esponja ni funcionó, ni no les gustó, se distrajeron, eso del Fortnite tampoco funcionó porque se empezaron a platicar del videojuego y se perdió la idea que yo llevaba en la secuencia didáctica. Y esto lo comento ahorita porque recuerden que en efecto no hay recetas mágicas. Este formato como tal no te va a ayudar si no está tu intervención docente, tu intervención pedagógica, siempre al 100% en esta atención. Y este cuadro yo siento que te ayuda en eso, ¿no? Una vez que terminaste, vamos a revisar por qué, eh, inclusive maestros que tienen dos grupos, doble turno, maestros de secundaria que trabajan en la misma tema con diferentes grupos, no me dejarán mentir, hay actividades o secuencias que es la misma y que en un grupo funciona de maravilla, hasta terminan aplaudiéndonos los chicos, la clase estuvo padrísima, y en el grupo de al lado, cuando voy, chale, estos de plano, hasta estaban bostezando, se aburrieron. Entonces vamos a ver, hacer una revisión. ¿Qué fue mi dinámica? ¿O es la dinámica del grupo? ¿Qué es lo que sucedió aquí? ¿No? Entonces, el que puedas retomar toda esta parte. ¿Promovió la participación de los mismos? ¿Promovió la participación de los niños esta secuencia que yo llevé? ¿Qué dificultades se presentaron? Es muy importante anotarlo. No siempre nos tiene que ir bien, no siempre se van a lograr los aprendizajes esperados que alcancen todos los niños, entonces es importante también aprender del error. ¿Qué acciones evidencian que el alumno logró el aprendizaje esperado? Si decía construye, obviamente construyó o no construyó. Que el alumno tenga nociones, si se quedó con nociones, pues es a lo que tú te tienes que centrar. Por eso no pierdas de vista nunca el aprendizaje esperado. ¿Y qué acciones se implementarán para que todos los alumnos logren el aprendizaje esperado? Bueno, ya que vi que nada más fue uno o dos, a lo mejor en algún receso, en alguna oportunidad, me jalo a esos dos, tres niños y vuelvo a explicar el tema o traigo otro ejercicio o a ellos les dejo una tarea diferente a las de los demás. Ahí es donde tenemos que gestionar porque es complicado, pero pues es nuestro trabajo y te dejo otros dos espacios, ¿no? Otras dos preguntas que tú puedas realizar. Este cuadro no es una idea mía, esta es una propuesta que venía en ese manual para trabajar los desafíos matemáticos en las escuelas de tiempo completo y si tú revisas, si todavía tienes por ahí tus libros para el maestro de desafíos matemáticos, verás que ahí vienen 5 características, 5 elementos que debes de considerar al momento de trabajar desafíos matemáticos. Dos de ellos ya te los mencioné, la intención didáctica, lo que es la consigna, pero el último elemento casi no fue abordado y viene plasmado en ese libro, que es donde te dice, ahora te aconsejamos, maestro, que realices en un parrafito, registra por escrito
¿cómo te fue con este desafío? Las orientaciones didácticas que te sugerimos fueron atractivas, ¿no? Y ustedes saben que la Conalictay desde hace mucho tiempo, siempre en la última parte del libro, te sugiere, ¿no? Compañero maestro, es más alumno, queremos tu opinión, ¿te gustó el libro? ¿Qué ayuda nos puedes dar para mejorarlo? Entonces, hagamos también un poquito esa tarea, ¿no? De poder hacer esas observaciones. Pero bueno, si no se la mandan a la Conalitec, al menos para ustedes mismos que puedan hacer esta reflexión sobre su práctica que les va a llevar definitivamente a hacer procesos metacognitivos. Y bueno, pues muchas gracias. Insisto, aquí está mi número telefónico, está mi correo electrónico, por si alguien gusta que le comparta por correo esta planeación en el formato en Word, con todo gusto. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, pues muchísimas gracias y estén atentos. Queremos aprovechar mucho estas plataformas, este trabajo a distancia que nos permite podernos ver a pesar de la distancia geográfica, la distancia física. Entonces estamos contemplando realizar por ahí algunos talleres sobre el material didáctico, sobre el uso del juego. A mí me encanta esto del juego como una opción, lo lúdico dentro de la enseñanza. Entonces, por ahí estén al pendiente y pronto recibirán noticias. Muchísimas gracias y mucho éxito en lo que ustedes estén realizando.